Ave María Purísima. Después de la interrupción del viernes por razones técnicas, vamos a retomar nuestras charlas sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy nos vamos a detener para concluir el tema de la reparación debida al corazón de Jesús y a desmenuzar el tema de la penitencia. El Papa Pío XI, en la Miserentissimus Redemptor, cuando habla de las almas víctimas, nos dice que un alma víctima deberá ofrecerse a Dios, no solo aborrecer el pecado como mal supremo y huir de él, sino ofrecerse entera a la voluntad de Dios y llevar una práctica asidua de la penitencia. Este tema de la práctica asidua de la penitencia podría prestarse algún equívoco que alejara a las personas simples de ofrecerse enteramente a Dios nuestro Señor, concretamente al corazón de Jesús, como en espíritu de reparación. No por penitencia muchas veces se puede entender prácticas extremas, dolorosas, angustiantes, como nos cuentan las vidas de algunos santos, porque pasaban larguísimas temporadas, por ejemplo, ayunando a pan y agua, San Francisco de Asís en la cueva de la Albernia, o San Benito en la cueva del Subíaco, las penitencias de Santa Rosa de Lima o de Santa Catalina de Siena, y entonces retraernos. ¿Pero qué es verdaderamente la penitencia? Acudamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que a partir del número 1434 nos habla de la penitencia en sus diversas formas en la vida cristiana. Nos habla de que lo esencial es la penitencia interior, o sea, la detestación del pecado, la huida del pecado, el aborrecimiento del pecado. Y esa penitencia interior se debe manifestar en obras externas de penitencia. En el 1434, nos dice el Catecismo: la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, el ayuno, con relación a Dios, la oración, y con relación al prójimo, la limosna. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia. Se cuenta que San Pedro durante toda la vida lloró haber negado al Maestro y por eso le quedaron 2 zanjas en la cara, 2 surcos en la cara del torrente de las lágrimas. La preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre la multitud de los pecados, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, atención a los pobres, ejercicio y defensa de la justicia y del derecho, el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, o sea, el pedir perdón por las faltas cometidas, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la aceptación de los sufrimientos, el padecer persecución por la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de penitencia, dice el Catecismo. En el número 1438, el Catecismo nos recuerda los tiempos y días de penitencia. Dice: a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma
cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Los viernes, todos los viernes del año son días de penitencia, excepto este viernes, que va a ser la fiesta del Corazón de Jesús, es solemnidad, no es día de penitencia. ¿Pero por qué no es día de penitencia? Porque es solemnidad. Si fuera el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción es solemnidad, no es día de penitencia. Pero si no hay una solemnidad litúrgica, es día de penitencia el viernes. Después vamos a hablar de cómo se hace la penitencia los viernes. En estos tiempos son particularmente apropiados los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, no el turismo religioso, las peregrinaciones, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras de caridad y de apostolado. En el 1439 dice el Catecismo: el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11 y siguientes. Fijémonos que, como dice el Papa Pablo VI, la Penitemini, una encíclica sobre la penitencia, el cristiano debe vivir en un estado de penitencia, un estado de conversión. Es un estado de detestamiento del pecado, detestación del pecado, que se exprese en obras concretas de penitencia, que son las que hemos leído acá, y que son tan importantes para que nos aseguren y consoliden, en primer lugar, en nuestra vida cristiana, nos ayuden a expiar los pecados pasados, ya perdonados en cuanto a la culpa, en el sacramento de la confesión, penitencia o reconciliación, pero que aún en cuanto a la pena todavía no han sido suficientemente sufragados, expiados. Entonces debemos hacer penitencias, y que además nos ayuda a prevenir pecados futuros, ya que, como dice el criollo, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y entonces, si recordamos que hemos pecado y todavía estamos expiando ese pecado cometido, nos vamos a cuidar muy mucho de volver a pecar para volver a aumentar la pena. Y por supuesto que el mayor motivo de penitencia será asociarnos a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Vamos a ver tres razones principales que nos deben mover a hacer penitencia. En primer lugar, una razón de justicia para con Dios. Por el pecado hemos desobedecido la sacrosanta e inmutable voluntad de Dios. Hemos cometido un crimen de lesa majestad divina. ¿Vieron cuando se comete un delito aberrante contra una persona? Se cometió un delito de lesa humanidad. O sea, no le importó nada de ese ser humano al que injurió, al que asesinó, al que torturó, lo que fuera. Lesa humanidad. Bueno, el pecado es de lesa majestad divina, no nos importa un bledo de Dios, de su voluntad, de su ley. Cuando pecamos nos reímos de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo y anteponemos nuestro capricho y nuestra voluntad perversa a la santísima e inmutable voluntad de Dios. Eso es el pecado. Dios, infinitamente misericordioso y compasivo, nos da la gracia de arrepentirnos. Miren ustedes, hasta esa gracia nos da de arrepentirnos, nos llama, nos convoca a penitencia. Si nosotros aceptamos esa gracia y nos arrepentimos y nos confesamos, recibimos el perdón de la culpa, de la pena eterna del infierno, pero nos queda por pagar esa pena temporal merecida por haber pecado contra Dios.
Y por eso el Salmo 50, que maravillosamente expresa el espíritu de penitencia, dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Pequé, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Contra ti solo pequé. El pecado es un atentado, repito, contra Dios. Por tanto, es un deber de justicia reparar eso que yo he roto en mi relación con Dios, por mi capricho, por mi gusto, por mi placer, oponiéndome a lo que Dios manda, oponiéndome a lo que Dios quiere. Debo reparar eso. Segundo, es un deber, como deber de justicia, que se deduce de nuestra incorporación a Cristo por el bautismo. Dice San Pablo que en el bautismo hemos sido sepultados con Cristo. Por tanto, debemos renacer, resucitar una vida nueva de cristianos. Y el mismo San Pablo dice: cada día muero al hombre viejo, muero al hombre adámico, muero al hombre carnal. ¿Para qué? Para que Cristo viva en mí, para que pueda decir con verdad, como decía el mismo San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es un deber de mi incorporación a Cristo. Como tan hermosamente decía San Bernardo, no conviene que teniendo una cabeza coronada de espinas, tenga un cuerpo que nada entre placeres. Espíritu de penitencia. Es un deber de justicia, como dijimos, y un deber que se deduce de nuestra incorporación a Jesucristo. Y en tercer lugar, es un deber de caridad para conmigo mismo. Un deber de verdadero, auténtico y necesario amor propio. ¿Por qué? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo: si no hacen penitencia, todos igualmente perecerán. La penitencia interior, detestación del pecado, y la penitencia exterior, manifestar esa detestación del pecado en obras de penitencia, es necesaria para mi salvación. Fíjense ustedes que cuando le preguntan a San Pedro apóstol, en la mañana de Pentecostés, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Qué dice San Pedro? Arrepentirse de sus pecados y hacerse bautizar en el nombre del Señor. Y por eso cuando se bautiza una persona adulta, o sea que ya ha alcanzado el uso de razón, se le pide antes del bautismo, no que se confiese, porque no puede confesarse, pero sí que se arrepienta de los pecados cometidos, que deteste los pecados cometidos. Si una persona adulta, que ya alcanzó el uso de razón, 30 años pongamos, bueno, en la Argentina algunos nunca alcanzan el uso de razón, eso es el problema. Una persona alcanzó el uso de razón, cometió varios pecados, homicidios, robos, lo que fuere, y se quiere hacer bautizar. Entonces se arrepiente de haber pecado, de haber ofendido a Dios, y se bautiza por la profesión de fe, recibe el bautismo y todas sus gracias. Pero supongamos que una persona se quiere hacer bautizar, pero quiere perseverar en el estado de pecado. Por ejemplo, cometió un homicidio y dice: bueno, pero yo no me arrepiento y lo volvería a hacer tantas veces cuanto se me presentara la ocasión. Pues aunque lo bautice el Papa y le eche todo el agua del río Jordán encima y del río Luján, no se bautiza, porque no hay arrepentimiento del pecado. Que es lo mismo que pasa con una persona que se confiesa sin el debido arrepentimiento, aunque sea el arrepentimiento imperfecto de atrición. O sea, confesar es el pecado, como quien dice: está lloviendo, o bajó la temperatura, o subió el dólar, o ganó River. No tiene que haber arrepentimiento. Es un deber de caridad, pero la penitencia para con uno mismo, el detestar el pecado. Y por supuesto hacer
las obras de penitencia. Además, la penitencia tiene un efecto sanador, ya que el pecado hiere el alma, lastima el alma, enferma el alma. La penitencia viene a sanar esa herida, viene a cicatrizar esa herida, viene a curar esa enfermedad. Por la gracia de Dios, pero también por el libre ejercicio de la persona que acepta la gracia de Dios y obra en consecuencia. La virtud de la penitencia es un deber de caridad además para con el prójimo, ya que cuando pecamos, no solamente ofendemos a Dios y nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que perjudicamos a todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Así como una persona santa y virtuosa, pongamos Santa Teresita del Niño Jesús, San Roque, San Antonio, hermosea a toda la Iglesia con sus virtudes, cada vez que una persona comete un pecado, afea, ensucia a la Iglesia. No hay ningún pecado que sea estrictísimamente de orden personal. Siempre mi virtud o beneficia mi virtud a la Iglesia o perjudica mi pecado a la Iglesia. Por eso fíjense que en el acto penitencial de la misa que decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, porque también los perjudiqué a ustedes, hermanos, con mi pecado. No solamente ofendí a Dios nuestro Señor. Y en qué responsabilidad tan grande la del pecado. Y por eso qué necesidad tan grande la de hacer penitencia. Vamos a ver cómo practicar esta virtud de la penitencia tan necesaria para ofrecer actos de reparación al corazón de Jesús. Ante todo, debemos tener una memoria habitual y dolorosa de los propios pecados. Es muy triste escuchar muchas veces decir, yo no tengo ningún pecado. Pecado yo no, Padre. Claro, uno tiene la impresión de que está confesando a la Santísima Virgen, que es la Inmaculada Concepción. No, yo pecado no, ninguno. ¿Cómo ninguno? Todos hemos pecado, lo dice el apóstol San Juan. Pasa que muchas veces la soberbia nos enceguece y nos hace ver con quilates de oro brillantísimo nuestra vida y descubrir las más pequeñas faltas del prójimo para fustigarlo sin piedad. No. El espíritu de penitencia nos tiene que llevar a tener la memoria habitual de nuestros propios pecados. A golpearnos el pecho con verdadero arrepentimiento. Pequé, Señor, ten piedad de mí. Jesús mío, misericordia, porque soy un pecador. Fíjense que en el Ave María, así nos llamamos cuando le decimos a la Virgen que ruegue por nosotros. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esta memoria habitual y dolorosa del pecado no debe, sin embargo, ser una memoria de cada pecado que hayamos cometido, sobre todo si son pecados vergonzosos contra la castidad, ya que podrían despertar de nuevo el fuego del pecado y llevarnos de nuevo a la ruina de la desgracia. Pero sí recordar que hemos pecado y que Dios nos ha perdonado y que le debemos gratitud, y esa gratitud se debe expresar en actos de penitencia. Este recuerdo doloroso del pecado nos ayudará a cultivar la virtud de la humildad. La virtud de la humildad que nos recordará que somos nada y que todo lo recibimos de Dios y que hemos sido ingratos con Él. Y nos permitirá
no atrevernos a juzgar al prójimo, ya que, como dice el Martín Fierro, aquel que pecados tenga, disimule los ajenos. Y esto nos llevará también a vivir en un saludable temor de volver a ofender a Dios. Y por eso evitaremos cuidadosamente todas las ocasiones de pecar, ya que, como dice la Sagrada Escritura, el que ama el peligro perecerá en él. Pidámosle a la Virgen Santísima nos ayude a vivir así este espíritu de penitencia y a ofrecer dignas obras de reparación.